Buenos días, mi nombre es Dilo Goman y soy integrante de la Iglesia Piedras Vivas. En esta oportunidad meditaré sobre Lucas 14. Veamos los versos del 1 al 4. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Reflexión. En el día de reposo, Jesús entró a comer a la casa de un gobernante fariseo, y al percibir que éstos lo acechaban para acusarlo de una infracción a la ley, abordó directamente el problema del legalismo del pueblo judío, y estando delante de Jesús, un hombre hidrópico, les preguntó a los escribas si era lícito sanar a un enfermo el día de reposo. Pero los intérpretes de la ley enmudecieron, callaron y no sabían qué decir. Ante el silencio de los escribas, Jesús tomó al hombre hidrópico que padecía una enfermedad grave de retención excesiva de líquido y lo sanó delante de los escribas y fariseos para darles una lección de vida sobre la ley y el legalismo impuesto por los fariseos y escribas en base a tradiciones y costumbres que no tienen sustento bíblico. El legalismo es la tendencia de aplicar la ley de manera literal, sin considerar otros valores que debe considerarse en el día de reposo, como es la sanidad del enfermo, servicio al necesitado y la libertad del cautivo. De modo que hay valores más importantes que debemos observar en la vida cristiana, como es el amor, la justicia y la misericordia de Dios, aun siendo el día de reposo. Veamos lo que dice los versos 10 y 11 de Lucas 14. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Reflexión. Cuando alguien te invite, no busques la primera fila, sino la última fila. Así, cuando llegue el que te invitó, te dirá: amigo, pasa adelante, para recibir honra delante de los demás invitados. Y el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante. El mensaje de Jesús en estos versos es la importancia de la humildad, que es una virtud que consiste en entender nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento como seres imperfectos que debemos crecer de manera integral con la palabra de Dios. Es necesario reconsiderar la egolatría, la soberbia y la autosuficiencia para ser humildes y mansos de corazón, como lo fue el Señor Jesús. De modo que cuando hay soberbia hay deshonra, pero la sabiduría es humilde, como dice Proverbios 11:2. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia del espíritu, como dice Proverbios 16:18. La mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres. Eso es lo que dice la palabra. Es necesario reconsiderar los paradigmas del mundo, como invitar a las personas que tienen poder político, económico y social, como le dijo Jesús al fariseo que le invitó,
Cuando invites, no invites a los ricos, sino a los pobres, para que sea recompensado en la resurrección de los justos. Leamos lo que dice Lucas 14, versos 15 al 18. Oyendo esto, uno de los sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Reflexión. Cuando un judío que estaba sentado en la mesa y hablaba de comer pan en el reino de Dios, Jesús les contó la historia de un hombre que hizo una gran cena e invitó a muchos. Pero los invitados se excusaron de asistir a la cena, refiriéndose a los fariseos y escribas que no escucharon el evangelio y la invitación de Jesús para ser parte de esta cena en el reino de Dios, siendo vital estar preparado para estar presente en la cena del Señor. Veamos ahora los versos 25 y 27 del capítulo 14 de Marcos. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Reflexión. Estos versos, al igual que Mateo 14, Mateo 24, es uno de los versículos más proféticos anunciados por el Señor Jesús, quien, volviéndose a la multitud que lo seguía solo por un interés de sanidad, dijo: si alguno viene en pos de mí como discípulo, tiene que aborrecer las cosas del mundo que perecen y tienen fecha de vencimiento, y aún también su propia vida, como lo hizo Jesús, que entregó su vida en la cruz del Calvario en redención de nuestros pecados. El desafío de la Iglesia cristiana en estos tiempos finales es llevar la cruz, negarse a sí mismo, renunciar al yo y dar muerte a la vieja naturaleza pecaminosa para ser discípulo genuino del Señor Jesús y caminar por el mundo como extranjero y peregrino con la mirada puesta en el reino de Dios, donde veremos a Jesús. Gracias y bendiciones.